La idea de esta mesa es poder hacer un poco una reflexión sobre lo que fue pasando a lo largo de estos 2 días de trabajo y que el contrapunto no sea solamente entre Gustavo y Patricia, sino que puedan ustedes preguntar, ¿no? Que puedan hacer este contrapunto con ellos. Bueno, se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta en la mesa y escribe. Es un pequeño fragmento de la poesía de Juan Gelman que se llama Confianzas. Este contrapunto, que es, como sabrán, una técnica de improvisación musical donde se busca componer un movimiento de líneas independientes en virtud de la construcción de una especie de melodía armónica. Esperamos que este contrapunto final sirva como un trazo, como una herencia, como un puente hacia un devenir otro. Tal vez con estas palabras, con estas jornadas, no tomen el poder ni hagan la revolución, pero seguramente les permite un encuentro que los haga vacilar, que los haga hacer que tambaleen algunas certidumbres y que tal vez nos revelen el deseo de llegar a un puerto, como dice Michel Petit, en el que nadie nos espera. Gustavo Bombini, Patricia Bustamante, 2 personas muy generosas que, bueno, muchos de nosotros admiramos profundamente, que tienen la convicción de la firme innecesariedad del acceso material al libro, de generar estos espacios de discusión y de promoción y de construcción colectiva del conocimiento y de las políticas públicas para democratizar la palabra y por ende la cultura. 2 intelectuales que hemos citado, les hemos hecho decir cosas que no han dicho. Un orgullo, un privilegio para mí estar en esta mesa y un honor poder presentar este contrapunto. Bueno, vamos a empezar. Yo pregunto si alguien quiere preguntar algo, si no yo tengo una pregunta de apertura, pero me parece que sería mucho más bonito por ahí si quieren aprovechar cosas que han pasado en las jornadas o preguntas que le han dado vueltas a lo largo de estos 2 días o que quieren hacer en este momento. Aprovechen la oportunidad. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Sí? ¿No? Levanten la mano. No se ve mucho. ¿No? ¿Sí? ¿Hay alguien? ¿No? Bueno, pregunto yo entonces, la primera pregunta. Fuimos tratando de hacer una pequeña síntesis de las discusiones y de las preguntas y de algunas certezas que fueron transitando las jornadas, como les dije. Y una de las cosas que salió en muchos de los talleres y de las mesas de ponencia son algunos de los peligros que acechan la literatura infantil y juvenil. Y una de las cuestiones que se preguntó mucho es acerca de qué lectura de coyuntura hacemos en la relación a los libros escritos para. ¿Qué riesgos hay de ser condescendientes con lo que el mercado demanda por encima de la calidad literaria? No sé quién de los dos quiere empezar a responder. Bueno, estamos acá viendo quién abre el juego. Sí, fue una cosa que salió y que hoy era interesante también lo que planteaba Carmen en su conversatorio respecto de este peligro de cuando uno escribe pensando en el destinatario, decía él, en el posible receptor, terminar siendo, creo que él usó esa misma frase, siendo condescendiente, ¿no? Me parece que el hecho de que el resto de los estudios literarios está recortado desde otros lugares teóricos y que esta literatura, que habría que rediscutir lo de infantil y juvenil, esta literatura para niños y para jóvenes esté pensada desde el lugar de la recepción, efectivamente ha dado lugar a mucho fenómeno de mercado, a mucho texto que parece ser más políticamente correcto o que está más vinculado a ciertas representaciones de infancia y de juventud que se tiene, ¿no? O a ciertos mandatos históricos que parece que tenemos en torno de la niñez y de la juventud para escribir o para hacerles leer, ¿no? Me parece que sí, que efectivamente eso es, pero que es un peligro que se viene discutiendo hace muchísimo y que todavía no logramos, probablemente porque haya un mercado cautivo, ¿no? Estos niños y jóvenes a los que les podemos dar de leer, entre comillas, también en la escuela y demás,
no logramos saltar esa brecha, y ahí yo por lo menos creo que hay que hacer una apuesta muy fuerte en la formación docente y en la formación de mediadores y de promotores de lectura, en el despliegue de ciertas estrategias de lectura crítica que estén vinculadas con la teoría literaria, ¿no? Que tenemos que aprender ahí a desplegar herramientas de lectura que nos permitan entrar a los textos, seleccionar los textos más allá de lo temático, más allá de lo políticamente correcto, ¿no? Y también estar en guardia sobre ciertas operaciones de censura de uno u otro signo que a veces ocurre, ¿no? La cuestión, por ejemplo, esa discusión hace unos meses respecto de los clásicos infantiles y las visiones de género, por ejemplo, que ayer salió también en uno de los talleres. Me parece que necesitamos darnos una discusión profunda sobre eso, ¿no? ¿Por qué tendría que ser la literatura? Así como antes polemizábamos con la idea de que la literatura tenía que enseñar valores, ¿por qué tendría que ser ahora la literatura la que tenga que responder a ciertas hipótesis sociales o a ciertos mandatos sociales? Me parece que eso ya tendríamos que tener superada la discusión, pero si la seguimos dando es porque nos sigue preocupando. Tendríamos que repensar desde dónde leemos, ¿no? Que lo temático no puede ser ahí el gozne. Y que ese peligro del merchandising y demás, digo, en Salta lo vemos mucho, también tiene que ver con esa mirada medio condescendiente sobre él, ¿no? Bueno, si al chico le vendo el muñequito del animal, del duende o no sé qué, está bueno y ya vamos a comprar el libro y voy a hacer una saga de 200 libros, ¿no? Bueno, pero ahí somos responsables los adultos, que hacemos, dónde ponemos la mirada, cómo seleccionamos, qué hacemos, qué acompañamos a leer. Me parece que algo de eso es responsabilidad nuestra. Sí, hola, buenas tardes. Participo. Me quedo con la palabra condescendiente, y digo condescendiente ¿con quién? Estamos pensando condescendiente con el lector, condescendiente... yo iba a decir condescendiente con el editor, cuando al autor, el editor, le pide que escriba en clave género, en clave ESI, en clave memoria, en clave lo que fuera, ¿no? No sé, religión católica, no sé, hay distintos tipos de editoriales y de libros, sí, pero ahí hay una tensión interesante, digo, incluso hasta lingüísticamente diría, en clave, un español neutro para que el libro se pueda comercializar en todas las filiales de lo que leo, de América, no sé, digo, hay muchos encargos que jamás se le harían a un escritor de la literatura secas. Sería como tremendamente irrespetuoso pedirle a un editor, a un escritor de la literatura secas que opte por el español neutro, que retire determinada escena, etcétera, o que escriba a favor de determinada cuestión, violencia de género, etcétera. Yo que tengo una vieja controversia con la literatura juvenil, es decir, que es muy vieja, casi como yo de vieja, la controversia, la verdad que mañana iba a hablar un poco de eso, ¿no? Vuelvo a un viejo artículo que habíamos escrito con mi amiga Claudia López respecto de una escritora que se leía mucho en los años 90 llamada Alma Maritano. Quizá haya lectores juveniles de Alma Maritano en la sala que me van a decir, y a mí me gustó, y a mí me gustó, y frente a mí me gustó yo voy a seguir sosteniendo mi tajante juicio respecto a lo condescendiente que era Alma Maritano, con una determinada representación de lo juvenil en clave de identificación, en clave de unas temáticas, centro de interés, que también venía de la pedagogía, etc. Digo, ahí se armó. Y la verdad que nuestro artículo, que quería ser como una barricada, no nos sirvió porque en los últimos 20 años se expandió
Ahora, hay matices, ¿no? En un trabajo de hace algunos años de Patricia y vinculado con la investigación del equipo, ellas dicen algo bien interesante, ¿no? Oponen mercado a sistema literario, ¿sí? Tensionan eso y plantean de una manera muy interesante cómo otros textos bajo el rótulo de juvenil entran a hacer otra cosa diferente a aquella receta y aquella fórmula que nosotros criticábamos, y desde ese lugar, digamos, nos invitan a repensar el propio concepto, en el caso de lo juvenil, pero también en el caso de lo infantil. Es decir, cada nueva producción literaria de alguna manera nos invita a repensar la definición en este punto, ¿no? A mí la palabra peligro me llama la atención, los peligros, y pensaba también en otras situaciones que a mí en algún sentido me han sensibilizado en particular respecto a cierto purismo que hemos mantenido desde la posición del especialista, desde la posición teórica, desde la posición del formador, desde que la querida Díaz Roner decía las intrusiones, ahí aprendimos en cara y cruz de la literatura infantil qué era eso de las intrusiones. Después leímos una década después el artículo de Marcela Carranza en Imaginaria que hablaba de la cuestión de los valores, que era como una remake de aquello de las intrusiones. Y ahora, cuando yo veo que unos chicos, unas chiques, leen en clave pañuelo verde un texto que no fue escrito ni encargado por la editora, que no fue, o el editor, que no fue, sino que estaba ahí en el campo de la literatura infantil o por fuera del campo de la literatura infantil. Y hay como una clave de apropiación de eso en clave secundarias. Y las chiques, pero las chicas también, me hablaban del movimiento de los pañuelos verdes en la Argentina y cómo era eso. Me pedían detalles que yo mismo no podía dar, ¿no? Y cuando yo veo eso que dice esa escritora periodista, ¿no? Que habla sobre estos temas, pero esto que se gestó desde la adolescencia, Luciana, claro. Entonces, digo, cuidado con ser puristas, con no poder estar leyendo en clave cultural, en clave social, algo que no va a ser necesariamente, que es el peligro, un crimen de lesa literatura. No le va a pasar nada a la literatura si la gente la atraviesa en la lectura. Sí le va a pasar en la lectura, en la apropiación, en los sentidos, una clave de lectura. La maestra Josefina Ludmer hablaba de los modos de leer, que eran los modos de leer de la crítica literaria especializada, pero cuando uno habla de los modos de leer como prácticas sociales, digo, ahí hay como unos emergentes de clave de lectura donde no puedo salir yo como un escudero a defender los valores per se de la literatura, si hay un lectorado que fue para ese lado, ¿sí? Por un rato no va a haber problema, como por un rato no hay problema en que usemos la E del lenguaje no binario, porque muchos se enojan, incluso cuando por ahí yo mismo, que supuestamente tengo no sé qué autoridad, dice, ay, pero Bongini, ¿cómo usa la E? Y se enoja, pero ahí hay algo del orden de lo emergente, de lo social, que sería como medio necio, ¿no? Digo, y digo que muchas veces dimos a leer el texto de Díaz Roner, y muchas veces dimos a leer el texto de Carranza, y muchas veces dijimos, yo también hablé de usufructo, la trama de los textos, estos usos de la literatura. Bien, yo diría no quiero ser purista, no quiero ser purista. Ahora sí, observo con preocupación cuando aparecen los Mario Méndez, los Baccarini,
no sé, como una gente muy rara que escribe, que está en la punta, que los planes de lectura incluso han puesto a circular. Qué vergonzoso todo, ¿no? Eso me preocupa bastante, porque ahí sí conozco la cocina de adentro, conozco el campo editorial y sé lo que es un editor pidiendo literatura por encargo, ¿sí? Y ahí sí, porque eso viene de que bueno, ahora SM cerró, viene y muchas veces de las multinacionales, de las más monopólicas, digamos, vienen esas orientaciones. Yo me formé en literatura infantil cuando Graciela Montes y Laura de Betach y Gustavo Roldán eran los editores de literatura infantil. Entonces quedé medio atravesado por esa experiencia. Sí, ahí me parece que hay una línea que ayer también salió, creo, y hoy en algún otro taller, que es esto que estás planteando, ¿no? Una cosa sería la mirada desde el lector y las múltiples apropiaciones posibles, y ahí sí creo que nosotros también necesitamos cierta formación o cierta agudeza de mirada para aprender a escrutar qué está pasando ahí entre el lector y el texto, y a escucharlos, ¿no? Esto que vos siempre decís de escuchar al lector y esto que nos enseñaste sobre la etnografía y demás para pensar la lectura. Y otra cosa sería el campo editorial y el mercado cautivo de la escuela y cómo a veces nosotros somos cómplices desde ese lugar de enunciación, de selección, de ese mercado editorial, ¿no? Me parece que ahí hay algo, yo sí frente al mercado editorial reivindico el purismo, ¿no? Digo, por un lado reivindico la libertad del lector, pero por otro lado, frente al campo editorial creo, y era un poco la discusión que se daba cuando se seleccionaban estos libros que se han entregado en estos días en el foro, en las jornadas, de las colecciones que seleccionaban las comisiones asesoras nacionales y demás. Me parece que los docentes, los mediadores de lectura, las políticas, los hacedores de políticas públicas, los funcionarios, quienes sean, cuando seleccionan, le tienen que mandar un mensaje claro al mercado editorial, que no se puede seguir editando, y ya dijiste nombres y no quiero hacer más, pero tengo muchos más, y tenemos muchos más todos, ¿no? Digo, no podemos seguir siendo cómplices de ese mercado. Cuando se puede escribir muy bien, yo agradezco lo que decís de la investigación sobre literatura juvenil, yo creo que el recorte sigue siendo potente y hay editores súper respetuosos y hay cosas maravillosas que incluso traccionan el modo de escribir, ¿no? Que hoy también acá me decía algo desde su lugar como escritor respecto de cómo esta literatura, este recorte, que por ahí es más descontracturado, tal vez tracciona más el sistema, porque justamente tiene más libertad de acción, ¿no? Entonces, desde ese lugar me parece que hay que insistir en educar, entre comillas, al mercado editorial. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Este es el momento. ¿No? ¿Sí? Lo que se percibe del mercado editorial es de editoriales de Buenos Aires. Amigo ahí. Patricia dijo. Lo que perciben, no, obviamente, sabemos, no hay tanta inocencia de pensar que no hay un interés editorial por ciertas cosas, ¿no? Pero como yo por lo menos no tengo la experiencia en data que alguien me haya venido a decir qué escribir, por eso pregunto si esta experiencia que ustedes hicieron viene de Buenos Aires, de editoriales de Buenos Aires. Sí. Digo, lo que cubre el mercado escolar en clave de mercado cautivo que planteaba Patricia, efectivamente el centro de producción editorial es Buenos Aires, ¿no? Y las reglas del juego, incluso decimos Buenos Aires y en realidad son en muchos casos multinacionales las reglas del juego cuando uno ve las colecciones que son similares en todos los países de habla hispana, por ejemplo, de las editoriales que hacen punta ahí, y hay similitudes en las recetas, digamos,
de escritura que en muchos casos se le solicita a los escritores, ¿no? Sí, hablamos de eso en términos de el mercado cautivo, escolar. Pero de todas maneras a mí me parece que sí que es interesante también pensar cómo en Salta, no sé si alcanza para decir mercado, porque en Salta tenemos mucha autogestión de publicaciones, ¿no? Y cada escritor hace en la medida que puede su propio marketing, digamos. Pero a mí me parece que sí que en Salta se replican muchas de esas recetas del mercado editorial central, ¿no? En eso somos bastante, seguimos siendo bastante etnocentristas. Y me parece que, digo, en literatura infantil y juvenil, ¿no? Que es lo que miro en general. Y en ese marco, me parece que al replicar muchas recetas, también se producen, y se producen en series, digo, concretamente textos, que si uno los analiza el texto en sí mismo, tienen problemas de escritura y te diría hasta problemas básicos de sintaxis en muchos casos, ¿no? Ya no estoy hablando de lengua literaria solamente. Y en ese marco me parece que sí nos debemos un debate interesante. A mí, digo, más allá de que después vamos a hacer una presentación específica y demás, a mí me parece interesante la experiencia de las Haya Ella, ¿no? Porque se han educado o se han formado o han repensado los libros álbum, por ejemplo. Veremos dentro de unos años qué pasa, pero me parece que había una suerte de producción en el mercado salteño denominada libro álbum, y habrá que ver a partir de estos libros qué va a pasar en los próximos, ¿no? Me parece que ese diálogo, por ejemplo, lenguaje visual, discurso literario, es un trabajo que todavía nos debemos. En el campo editorial, digo, ¿no? Y más allá de eso, también creo en Salta que hacen falta políticas públicas provinciales que apoyen la producción local, porque mientras sigamos siendo autogestionados para la producción literaria, y siempre vamos a estar ahí en el filo de un precipicio, porque cada uno hace lo que puede, buenamente puede. Tendría que haber políticas públicas, así como hay a nivel nacional, digo, no solamente de promoción de lectura, sino también de producción editorial en los diferentes recortes del campo literario. Claro, que está, bueno, en literatura infantil y juvenil está el premio Oscar Montenegro, ¿no? Y el fondo editorial, claro, pero si uno mira las diferentes ediciones, por ejemplo, del Oscar Montenegro, y bueno, claro, hay muy diferentes criterios, hay muchos nichos posibles de lo que se está entendiendo como literatura infantil y juvenil en Salta, me parece, que se ven ahí en el Oscar Montenegro. En el panorama nacional, bueno, de la producción nacional desde Buenos Aires, digo, el matiz a introducir es el de las llamadas editoriales independientes, ¿no? Que es una denominación un poco rara, pero refiere a sellos editoriales autogestivos, familiares, un quit unipersonal es un sello editorial. En alguna época de la gestión nosotros empezamos en el 2003-2004 a rastrear y dialogar con pequeños sellos editoriales que nunca habían sido proveedores del Estado, ¿sí? Porque incluso la tramitación de ser proveedor del Estado, donde hay que poner un cheque de garantía por el monto de la producción, etcétera, asusta a un pequeño editor que quizás desde su casa maneja una pequeña producción de libros, etcétera, y recuerdo en la época, la gestión del ministro Filmus, y empezamos a hacer cierto tipo de compras para, digamos, buscando y teniendo como interlocutores a estos editores. Muchos de ellos crecieron de una manera muy importante y bueno, nos poníamos en contacto con los abogados del ministerio para que nadie se sentido, y en algún momento, eso yo no lo seguí de cerca, el Infod puso lineamientos que estaban vinculados con
a ver, la autonomía del objeto de conocimiento separando lengua de literatura y haciendo de literatura un espacio de conocimiento separado. Después hay que mirar en cada currículum, y no quiero meterme en ese tema, prácticas del lenguaje que hace con eso, lo que persiste de enfoque comunicativo. Por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos sigue muy fuerte el tema de enfoque comunicativo, las jurisdicciones que tomaron prácticas del lenguaje, las que siguieron con lengua y literatura, el lugar que ocupa la literatura infantil en los procesos de alfabetización inicial, si eso está identificado o no, cuando se forma un maestro para la alfabetización inicial, qué lugar ocupa la literatura ahí, esas investigaciones que había hecho Berta Blaslaski sobre alfabetización temprana, donde en sala de 5 la literatura estaba presente. Digo, hay como un panorama tremendamente interesante respecto del posicionamiento cuando hago mi estudio de currículum comparado. Digo, estamos muy bien en este sentido. Luego no sé en cada jurisdicción cómo eso fue encarnando, pero también sé que nos faltan, lo voy a decir así, nos faltan manuales, ¿no? Nos faltan como unos libros bien hechos, que sean como unos manuales, con perdón de la palabra, donde quede claro cómo se va a trabajar la literatura infantil en la formación docente. Y por mucho tiempo nuestra referencia ha sido Teresa Colomer, digo, algunos que han hecho algunos enunciados sistemáticos, como hace Colomer, ¿no? Una introducción a la literatura infantil, esos libros que además eran caros, andaban por todos lados fotocopiados, y seguramente tenemos textos relevantes como Cara y Cruz que mencionaba, y los textos de Graciela Montes, y aquí y allí, pero la formación docente me parece que se merece otra producción, ¿sí? Y cuando hablamos de una posición sobre la lectura etnográfica, cuando hablamos de esta jerarquización o puesta en valor del lector, cuando hablamos también de estos criterios de selección o de producción frente a los peligros, etc. Digo, todo eso habría que enunciarlo en unos manuales, creo que tendrían que ser así súper, alguien los va a escribir, no sé, súper claro, porque sí, porque si no hay como una parte medio diletante también, perdón de vuelta de esta palabra, como de unas colegas, todas queridas por mí, pero que están haciendo un trabajo más vinculado con la crítica, ¿sí? Pero el tema de la formación docente es más específico y tiene otro punto de partida, incluso para ese docente que tiene que alfabetizar. Bueno, ahí en Comahue ustedes han trabajado toda la vida en la formación de maestros, las universidades que han trabajado en la formación de maestros, como Mendoza, ¿cómo no han escrito los manuales todavía? Se reclaman los manuales. Uno escribimos, uno. Entre libros y un manual. Digo, porque me parece que hay algo de lo sistemático, escolarizado, que no está mal que exista. Sobre todo cuando uno quiere plantar un campo disciplinario de formación en algún sentido nuevo, ¿sí? Entonces por ahí el modo, porque ahí hay una lucha de territorios, vamos, los que vienen del lado del constructivismo en muchos casos son psicólogos y psicopedagogos y profesores de ciencias de la educación, y entonces ahí con la fuerte matriz, por supuesto, respetable, importante, que viene de Emilia Ferreiro y todos los desarrollos que han hecho Delia Lerner, Mirta Castedo, etcétera. Digo, todo eso ha generado un campo, ha ganado un territorio muy fuerte, estas propuestas en el currículum, pero para mí prácticas del lenguaje también licúa un poquito la especificidad de lo literario, y ahí pareciera que lo literario tuviera menos saberes, ¿no? Cuando hablamos de alfabetización, convocamos a la psicolingüística,
a veces a la sociolingüística, con suerte, sí, ¿no? Algunas matrices ahí cognitivas, ¿no? Todo eso está, la querella de los métodos, todo lo que sabemos, piagetianos, vygotsquianos, etc. Pero a nosotros nos faltó poner, así lo digo en un plural donde me incluyo, digamos, divulgaciones más sistemáticas de estos saberes que aparecen como un poquito invisibilizados. ¿Sí? Como que respecto de la literatura no habría saberes. Y cuando decimos saberes teóricos específicos, ¿los hemos comunicado? ¿Cómo los hemos comunicado? ¿Cómo un maestro de primaria se apropia de la noción de narrador? Se apropia de la noción de temporalidad. Estoy hablando de cuestiones súper clásicas, digamos, de la narratología, que como y los que estamos acá hemos tenido millones de experiencias de intervención. Yo coordiné un postítulo por varios años con Cecilia Bayuri y Alicia Cantagalli, formando a los maestros. Y lo hicimos bien, pero eso no está escrito. Lo hicimos bien, pero eso no está escrito. Entonces después esa vacancia en el currículum o en la política provincial, ¿cómo salimos a convencer a un técnico provincial si hay un aparato teórico con Emilia Ferreiro a la cabeza y nosotros qué estamos ofreciendo en clave de nuevos saberes escolares respecto a la literatura? Tenemos un listado de advertencias. No al usufructo, no, los peligros, puras alertas, pero habría que ver en positivo y que no venga el placer de la lectura como discurso que termina, digamos, invalidando incluso la propia posición de autoridad pedagógica del docente, ¿no? Donde hay que repartir unos libros y eso es el placer de la lectura y eso es enseñar literatura. Desde los planes de lectura hemos peleado con cada jurisdicción para revertir esa representación medio pilinga de la lectura. Y en el caso local, digo, y básicamente en los profesorados para el nivel medio, me parece que, y yo insisto en eso porque esa hinchada me pide que bardee, pero no, lo digo en serio, en Salta teníamos desde el año 85, insisto en esto como caballito de calecita, porque me parece importante restituir la memoria y pensar en los procesos de constitución curricular. Desde el año 85, en ese momento de la mano de Zulma Palermo, que no venía del campo de la literatura infantil y juvenil, pero que es una intelectual de referencia y en ese momento se dedicaba a la teoría literaria, cuando ella estaba en gestión en la provincia, se puso literatura infantil y juvenil en los profesorados de nivel medio en los IFD. Ese trabajo de 30 años se borró de un plumazo porque estamos acostumbrados, digo esto ya más allá de las personas, estamos acostumbrados a hacer procesos de constitución curricular unipersonales o personalistas desde una sola formación. Entonces, frente a la idea de que lo que tiene rango teórico, rango científico, si lo queremos, habría que discutir si esto es ciencia o no, pero lo que tiene rango o estatuto teórico son los estudios literarios de matriz colonial, recortados desde criterios geopolíticos como la literatura argentina, la literatura española y demás, y no los estudios en torno a la literatura para niños y jóvenes, entonces se la borra de un plumazo. Se desconocen 30 años de formación, de experiencia, de avances de la provincia en ese marco. Eso me parece que hay que seguir diciéndolo porque es una pérdida para la formación docente de las futuras generaciones. Y a nosotros nosotros tenemos en la universidad, y lo agradecemos, que damos la materia como cátedra abierta, tenemos estudiantes y colegas graduados de los IFD que van a... O empezamos a pensar en las otras voces, en los otros recortes, en las otras perspectivas de estudio. Pero eso requiere un trabajo que no sea a cargo de una sola persona.
Me parece que eso también hay que pensarlo desde las políticas curriculares, ¿no? Abrir el juego del debate de qué necesitamos en la formación docente y que participemos todos para ver cómo la repensamos. Bueno, ¿alguien del público ahora sí que se anime? Bien. Quería saber la opinión de ustedes acerca del poco conocimiento que tenemos en nuestro país de lo que le llaman el faro a María Elena Walsh acá en Argentina a partir de María Elena Roner, porque, digamos, por ejemplo, los mexicanos hemos recibido una delegación de mexicanos, no conocían a María Elena Walsh, nosotros no conocemos los principales, no llegan, digamos, desde las editoriales, de los principales representantes de los países vecinos. Conocemos más autores extranjeros o nacionales, pero no de Latinoamérica. Vos querés saber lo que me gusta. Sí, no ha existido una política sistemática de traducción. Quizás para la literatura sí, pero para la literatura infantil no, cuando ha habido programas gubernamentales que en general no hay. Cuando se presenta, por ejemplo, el candidato al Andersen, que es en general nuestros candidatos al Andersen no están traducidos a otras lenguas. Es muy excepcional eso. Algo de cierta inflexión de la escritura, de característica de la escritura de la literatura infantil, la haría no traducible, no lo sé. Cuando muchos escritores argentinos que habían publicado inicialmente en las editoriales que fueron las editoriales emergentes en los 80, en la postdictadura, libros de Quirquincho, Coligüe y el área de literatura infantil de Sudamericana que llevaba adelante Canela, después ese panorama de fines de los 80 y principios de los 90 se modificó muy fuertemente hacia los 90 con el monopolio de Alfaguara, por ejemplo. Entonces aquellos escritores, que incluso eran editores, empezaron a publicar en Alfaguara. Ustedes ven que De Betache está, ahora se llama Lo que leo, ¿no? Emma Wolf, etcétera, etcétera. Y recuerdo en ese pase, porque Quirquincho había desaparecido, Sudamericana la habían comprado los alemanes que habían llevado, Bertelsmann, que habían triturado todo lo que no vendía más de 3.000 por año, lo mandaban a triturar, ¿no? Fue un momento fuerte del colonialismo, ¿no? Se transfiguró, Canela se fue de Sudamericana. A los escritores no les quedó otra cosa, ¿sí?, que mudarse a estas grandes editoriales que a la vez hacían de ellos un cierto tipo de marketing nuevo, más profesional. La idea de los stands, por ejemplo, pero eso yo lo había visto en Frankfurt, o lo había visto en Bolonia, en las ferias internacionales, o en Guadalajara, por ejemplo, la foto del escritor, ¿no? Y que eso sea parte del marketing, etc. Entonces a todos ellos les empezaron a sacar fotos, salían muy bien, y a la vez les dijeron que sus libros iban a circular por todo el mundo de habla hispana. ¿Sí? Estoy contando bien, ¿no? Sí, yo la miro a ella que más o menos sabe estas cosas. No, yo sí tengo como un tribunal ahí. Entonces, es mi versión, por aceptarme mi versión. Perfectamente. ¿Está bien? Gracias. No, entonces, ¿qué pasó? Después yo hice el ejercicio, porque me quedé con esa idea. ¿Es verdad? Con Susana Iskovich una vez habíamos pensado una colección latinoamericana y publicar latinoamericanos, pero desde Argentina, una vez con los cubanos, amigos de Susana, quedó ahí. Pero cuando yo fui a Bolonia, que es la Feria del Libro Infantil Internacional,
o a Guadalajara, no me acuerdo. Pero fui a mirar si efectivamente estaban cruzados los escritores, si efectivamente Graciela Montes estaba en el catálogo mexicano, o si algún mexicano o colombiano estaba. Muy excepcional, Yolanda Reyes, algunos brasileros que han tenido, que están traducidos, Boyunga, etcétera, pero es muy excepcional, ¿sí? Con lo cual ahí, y las explicaciones son siempre costos, Sí. costos de distribución, costos, y la otra explicación es el lenguaje. La otra explicación es el lenguaje, y ahí sí los escritores condescendientes, unos y otros no, reescriben sus textos, y bueno, ahora no me salen sinonimias así medio ridículas, pero de una variante del español a otra, ¿sí? Pero yo en algo que escribí hace poco ponía eso, ¿no? Que si le pidieran a María Kodama que, por ejemplo, mexicanizara a Borges para que lo lea, digo, ese pedido sería un escándalo, ¿no? O si leyéramos a Cortázar en clave o a un mexicano aporteñado, digo, no se nos ocurriría porque ahí sí pensaríamos que es un crimen de lesa literatura. Pero a la literatura infantil sí le podemos pedir eso. Y por razones de mercado. Por razones de mercado ocultas en... No, la escuela, el problema es la escuela. Siempre cuando hay un argumento conservador, la culpa la tiene la escuela. Pues la conservadora siempre es la escuela. Y yo no estoy de acuerdo. No, yo solo agregaría, muy breve, porque ya me parece que él fue súper claro. No, yo solo agregaría que me parece que el otro problema es que vinculado con no me atrevo a decir peligros porque me están cuestionando, pero vinculado con estos peligros, ¿no? Es el tema de la moda, ¿no? Como en educación vieron que queremos estar en el último alarido pedagógico, parece que en literatura infantil y juvenil también tenemos que estar en el último alarido literario, y entonces pareciera que hemos dejado de lado, claro, el libro álbum sería uno de los fenómenos, pero hemos dejado de lado revisitar o releer o incluir, incluso insisto, en la formación, ya Echemaite me retó hace un rato, hemos dejado de lado poner esto que ella decía de por qué son clásicas las clásicas en su taller, ¿no? Creo que eso tiene que ver insisto, en creer que como esta es una literatura de mercado, tiene que estar en la moda porque tiene que, no sé, conquistar a las nuevas generaciones y demás, hay que ir desechando lo viejo, ¿no? Me parece que hay algo también de eso, más allá de toda esta explicación del mundo editorial. Y en eso sí, insisto, tenemos que repensar la formación docente y nuestra propia formación, ¿no? Porque hemos ido dejando de lado los históricos o los clásicos, los que ya hoy son clásicas o clásicos en este recorte. Él tiene, sí, hace rato que viene proponiendo un capítulo de historia. Tiene que haber en el manual ese que falta un capítulo sobre historia, sí, y algunas editoriales que han hecho rescates, ¿no? El caso de Córdoba cuando rescata a Edith Vera, por ejemplo. Yo en mis incursiones en la nube con Pablo Medina el anteaño pasado, no, o hace más tiempo, por ejemplo, dramaturgos y titiriteros de la década del 60, ¿sí? Porque la dramaturgia infantil no es solamente... ¿Qué puedo nombrar? Claro, nombres que eclipsan, incluso el propio Villafañe eclipsa y no deja ver otros, ¿sí? Y a la hora de hacer rescates con todos los materiales que hay ahí en el centro de documentación, la nube, yo quedé muy asombrado, ¿sí? De recuperar autores que habían sido en su momento galardonados en el Festival de Necochea, que era como el lugar de consagración de los teatreros infantiles, allá en los 60, digo, una producción que quedó interrumpida por la dictadura, además, pero que luego en el rescate parece que el teatro infantil empezó con Hugo Midón,
y no, es más complejo. Con Adela Valle. Con Adela Valle, claro, es más complejo. Digo, no sé si esos textos que hemos rescatado, hay una colega que hizo una tesis con un misionero, etcétera, que ahora me voy a acordar al rato los nombres. La verdad que no sé si esos escritores son legibles hoy, eso no lo tengo claro, pero saber que existieron y que ahí hubo unas poéticas que eran de otro tipo es algo bien interesante, algo bien interesante. Bueno. Gustavo, quiero aclarar algo. Yo creo que sí hay mucho escrito de, por ejemplo, cuando alguien preguntaba por qué no está la literatura en los planes de estudio, hay bastante escrito de planes de estudio en letras acerca de esto. Yo los he escuchado en los mismos congresos de didáctica, la CUC y Mariloli han hecho trabajos por el estilo. Y sí también hay bastante de formación docente, pero disperso. Nosotros nos encontramos, muchísimas personas que nos hemos saludado y que nos encontramos en todas partes, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Comahue, y escribimos y hablamos, investigamos de eso. Pero ahí quedan. Quizás se mandan por vía mail entre nosotras, o se edita alguna de las... Pero nadie tiene acceso a esos libros de los congresos o a la revista Lolo Coquette. Lo contrario de lo disperso es el manual, por eso. El año que viene lo vamos a presentar aquí. Dice que me tiene miedo, pero me manda a escribir. Me da Bueno, última pregunta. Ya estamos muy sobre la hora, a las 7 de la tarde, la presentación de las Ya Ellas. Una pregunta, última, pequeñita. Sí, fuerte, por favor. Yo quería saber más o menos cómo... Porque no es un tema que pueda ser almibarado, pero en un tono tan en el fondo panfletario que deja de lado el trabajo con lo literario, con el discurso propiamente dicho. Y tenemos otros autores, reivindico acá dentro de la investigación, una autora que no sé si es muy frecuentada, pero está publicada como literatura juvenil, cordobesa, ¿no? Liliana Mundani. Tenemos, por ejemplo, recordame, ahora se me ha ido, Frutos del País, por ejemplo, ¿no? Que es un texto de metaficción historiográfica que recupera una pluralidad de voces, que inscribe una serie de discursos sociales. Bueno, necesitamos, y es así, es una novela, ¿no? Se podría pensar hasta como un cuento largo. Entonces tendríamos que empezar o insistir en esta línea de formarnos teóricamente para poder ir en ese mare magnum de cosas que hay publicadas, ir viendo qué seleccionamos, que permita también a los chicos abrir sus modos de leer, ¿no? Y para eso nosotros tenemos la caja de herramientas de la teoría literaria. Lo mismo pasa con muchos textos, por ejemplo, que escriben, nosotros decimos, dentro de literatura juvenil incluso, que es nuestro tema de investigación, hay una serie de textos que inscriben en su discursividad un metatexto teórico interesantísimo, ¿no? Que no digo que los chicos vayan a leer en clave de metatexto teórico, digo, nosotros como adultos los podemos leer así o como especialistas, y desde ahí pensar qué pueden leer los chicos y qué apropiaciones hacen. Y en ese sentido me parece que tenemos un doble juego, qué seleccionar y por otro lado, cómo los escuchamos a los chicos a ver cómo leen ellos eso que nosotros hemos seleccionado. De lo que estoy absolutamente segura es que nuestro criterio de selección no puede ser temático. No puede ser, tengo que elegir un libro para la ESI, tengo que elegir una novela porque viene el acto de no sé qué. Ese criterio de selección, o dentro de literatura dentro de literatura regional, bueno, no sé, voy a dar esta novela porque habla de Iruya, ¿no? Por decir ejemplos muy burdos. Me parece que el criterio no puede ser temático, que el criterio tiene que tener un despliegue de herramientas de lectura nuestras desde la teoría literaria para después ver cómo hacemos leer cómo leemos con los